Hola, profe. Hace unas semanas que no nos vemos. Sí, la semana Exacto. completo, la semana de la Navidad. ¿Lo pasaron bien? Muy bien, Sí, gracias a Dios. gracias a Ay, Dios, todo bien. Pues yo, yo vamos solita. vamos a ver qué podemos hacer esta última clase aquí. Esta clase última clase. A ver cómo nos va esta última clase. Yo les empezaba a pasar algunas cositas rapiditas. Vamos a mirar un poquito, vamos a hablar rapidito de lo que yo les quería mostrar una cosa. Y ¿se acuerdan cuando pasamos, yo les di una clase donde pasamos todo esto, lo que era la gramática? Sí, dígame que sí. Sí. Pero un momentito, que se carga mucho, entonces no me van a ver la cara por un ratito, pero estoy aquí, no se vayan, yo no desaparezco. Bueno, les mostraba, habíamos visto esta diapositiva, esta documentación, ¿no? Y habíamos pasado lo que era la gramática en general, y habíamos hablado de lo otro, porque la gramática y todo lo demás. Pero esto es lo que me interesa, ¿no? De todos esto, dice, alla ord delas i ordklasser efter vad de står för, hur de böjs och vilken funktion de har. Det finns 9 stycken. Dice, ¿qué dice alla ord? Todas las Oraciones, palabras. todas las palabras. Delas se dividen en clases de palabras, en diferentes clases de palabras, ¿no? O sea, todas las palabras se dividen en clases de palabras, lo que quiere decir que que cada palabra significa, pertenece a un grupo específico, un grupo de palabras. Según lo que signifiquen, cómo se conjugan y la función que tienen, no las palabras. Y hay 9. Y las 9 son los sustantivos, y aquí lo quería mostrar yo, los sustantivos, que ya lo pasamos, los adjetivos, verbos, pronombre, regneord. ¿Qué es lo que era la regneord? ¿Se acuerdan? Palabra, o sea, es para contar, los números, son números. Los números, Adverb, prepositioner, y lo que estábamos mirando ahora, las prepositioner, y después teníamos lo que era la interjectioner y las conjuntioner. Y después lo que tenemos las subconjunciones, que es un grupo de ese, ¿no? Dice, los sustantivos los pasamos, ya sabíamos que de esto voy a hacer un repaso, justamente como estaba diciendo Silvia, por supuesto que vamos a hacer un repaso rapidito de los sustantivos. Yo en todas las clases hablaba un poco de los sustantivos, lo que son los sustantivos, los singulares indefinido y singular definido, y los plurales indefinido y el plural definido. Después vamos a hablar sobre los tipos de sustantivos que hay, y estamos hablando de lo que es el número, por ejemplo, singular y plural. Porque aquí en sueco una cosa importante es que no tienen género, masculino o femenino, ¿no? Sino que se dividen en o et. Después vamos a hablar de los adjetivos, les voy a hacer un repaso más de los adjetivos. Los adverbios, que trabajamos bastante con los adverbios. Los verbos, más que nada los verbos, y aquí los verbos, lo importante de los verbos es que yo tengo un material que lo he trabajado después de las clases que tuve con ustedes, que yo se los voy a presentar y vamos a trabajar con eso, sobre los verbos, los diferentes grupos de verbos que hay. Y son 5 grupos, pero esos grupos tienen que quedar bien metidos en la cabeza para saber por qué el verbo es así y, perdón, no estoy hablando de más, son 4 grupos. En lo que hay, en los otros grupos son lo que estábamos hablando de los sustantivos, donde cómo se conjugan los sustantivos en singular y en plural definido, indefinido.
Tenemos los pronombres, que también trabajamos bastante con ellos. ¿Qué clase de pronombres tenemos en español? Yo, tú, No, él. clase. No qué pronombre. ¿Qué clase de pronombre? Femenino, masculino, plural, No, singular. Ok, no, plural, ¿no? no. Pronombres. A ver, ¿alguien? Pronombres. Pronombres. Tenemos, las clases de pronombres son pronombres personales, tenemos los pronombres reflexivos, tenemos los pronombres demostrativos, tenemos los pronombres posesivos, por ejemplo, mi carro, tenemos los pronombres posesivos reflexivos, toda esa clase de pronombres tenemos, ¿no? Esas son las clases de pronombres. Los pronombres personales, claro, eso, yo, tú, él, han, yo, du, han, eso, yo, tú, él, ¿no? Después los pronombres posesivos, mío, tuyo, min, din, dina, en singular y plural. Después tenemos los reflexivos, lo que recae sobre uno. Yo me lavo, yo debe estar mei, esas cosas así, ¿no? Son diferentes clases de pronombres que ya lo hemos pasado, pero podemos hacerle un repaso. Después tenemos lo que son los números, y aquí en los números tenemos lo que son los Gruntal y los Ordinal. Y los Ordinal son los números ordinales, y los números ordinales son los que hablan de, por ejemplo, el primero, segundo, ordinales, que son de orden. Y tenemos los números cardinales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, tenemos dos clases de números, los cardinales y los ordinales. ¿Se llama en español ordinales, no? ¿Cardinales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se llama así o no? Sí, Sí, los cardinales ¿Los cardenales sí? ordinales. es cardinales. Sí, no. Cardinales y los números No naturales. son de cardenal, cardinales. Cardinales y los naturales, que son 1, 2, 3. Y los No, cardinales primero, segundo y esos son los tercero. cardinales. Los otros son La- los ordinales. Pero acá algunos le llamamos los números naturales. Bueno, natural, bueno, yo no he visto ningún número que sea sobrenatural o que no sea natural. Para mí todos los números son. Lo que pasa es que se diferencia en que, por ejemplo, los cardinales son el 1, el 2, el 3, mientras que los ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto. Pero eso también lo vimos, estuvimos haciendo prácticas de eso. Hemos trabajado con las preposiciones y es lo que estamos viendo ahora justamente para terminar. Vamos a terminar lo que es las preposiciones y después tenemos lo que son las interjecciones y lo tenemos las conjunciones. Eso es lo que lo hemos pasado. Y ahí ya hubiésemos pasado, ya con eso terminamos todo lo que es la gramática en sí. Después de eso vamos a trabajar con lo que son las oraciones principales y las oraciones subordinadas. Pero antes de pasar a eso, vamos a tratar de terminar un poquito de lo que habíamos visto. Las preposiciones, para terminar este capítulo, habíamos hablado mucho de las preposiciones de lugar, de tiempo, de modo, las preposiciones que se componen de una palabra y las preposiciones que se componen de varias palabras. Después tenemos las preposiciones de lugar, ¿no? O sea, que se indican, por supuesto que se indican una dirección o un lugar. O sea, donde algo o alguien se encuentra o hacia dónde uno va. Y hablamos, en lo que más nos concentramos es en las preposiciones el y o el po, que en realidad en español significa en, si lo queremos traducir así, como bien fácil, o sea, puede significar muchas cosas, pero en realidad, en. Pero cuando se usa el y, cuando se usa el po. Ya habíamos visto este cuadrito. Habíamos hablado de cuando se habla de los casas o edificios o lugares de oficinas y construcciones, más que nada. Después habíamos hablado de cuartos de una casa, por ejemplo. Ya habíamos hablado de geografía, cuando se usa el y, cuando se usa el po. Y bueno, y otras cosas
de más, every. Cuando se usa el y cuando tenemos la columna esa del y tenemos la columna aquí del po, ¿no? Y más concreto, por ejemplo, la diferencia entre cuando se habla de i sängen y de på sängen, o sea, en la cama, porque i sängen significa en la cama y på sängen significa dentro de la cama ya arropadito ya para dormir. Y senguen es porque tal vez estamos sentados leyendo o viendo la televisión sobre la cama, pero el sí, senguen estamos dentro de la cama ya cobijaditos, ya listos para dormir. Así es, ¿verdad? Pero sí, así es la diferencia, ¿no? Con lo que habíamos hablado. Pero más que nada, lo que yo les quería decir es que i sängen significa en la cama y på sängen significa en la cama. Ahora, ¿cuándo se usa el i sängen y cuándo se usa el på sängen, que significa en realidad, si lo traducimos en español, significa lo mismo? Eso lo estuvimos justamente, como decía Alma, ahí lo estuvo explicando un poco. Hay diferencias. Después de eso estuvimos mirando un poco las preposiciones de tiempo y que son preposiciones que en realidad no responden a ciertas preguntas, y la pregunta más natural que la preposición, donde se usan las preposiciones de tiempo es cuando se hace la pregunta ¿cuándo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuándo, hablamos de presente, de pasado o hablamos de futuro, ¿no? Entonces, ¿qué clase de preposiciones usamos ahí? Y nos habíamos concentrado en este cuadro también, donde no hablamos de presente, del hoy, sino que hablamos de pretéritum, que es el pasado, y el futuro. Cuando se usa el y cuando se usa el po. Aquí no sale y o po, sino que dice pasado, pretéritum y futuro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en decir po monda a decir y mondas, por ejemplo, ¿no? Que pomonda es futuro, o sea, que significa pomonda, el lunes, pero estamos hablando del lunes que pasó, sino que el lunes que viene, porque es futuro. Pero cuando hablamos del lunes que pasó, hablamos de, se escribe y mondax, con la i y se le agrega una s. Y eso también sirve, por ejemplo, para las estaciones del año, también para los meses, también se puede usar. No, cuando se trata de meses no lleva S, pero lleva I. Aquí, por ejemplo, cuando se trata de meses, habíamos lo que dice este cuadro, que tanto en el pasado como en el futuro se usa el I aguste, nunca el po. Y sombras, el verano pasado, y sommar, que sommar, totalmente diferente a sombras, este verano, o till sommaren, para el verano. Habíamos hablado también de estas listas y habíamos tomado ejemplos, de las cuales, por ejemplo, teníamos aquí för y sedan, que es una preposición compuesta de dos palabras, för y sedan, donde se coloca donde se indica un tiempo ahí, que en realidad toda esta expresión viene a significar pasado, o sea, hace, y för y sedan, esto no hace 20 minutos. ¿Alguien tiene el micrófono? Yo pensé que alguien me estaba diciendo que no entendía. Bueno, en el futuro, y para decir futuro, usamos la preposición om. Entonces, si queremos decir dentro de 20 minutos, decimos om. Y hace 20 minutos usamos el för y sedan y colocamos así la cantidad, el tiempo entre för y sedan. Si se dan cuenta aquí, dice för en toda y sedan en toda, porque la expresión es för sedan, que significa hace. Y aquí entre för y sedan indicamos el tiempo, la cantidad de días, de semanas, de años, de meses, de minutos, de horas. Eso es el pasado, siempre se usa el för sedan.
y se indica el tiempo entre medio, ¿no? Pero para hablar de un futuro dentro de una semana, se usa el om. Dentro de 3 días se usa el om. Dentro de un año se usa el om. El sedan es uno de los sustantivos que decíamos perdón, preposiciones que se conforman de varias palabras, y lo teníamos aquí, sedan, porque donde tenemos esta cosita aquí al medio, ahí es donde se coloca el tiempo del cual uno quiere hablar. Y esto significa sedan, hace. Aquí, por ejemplo, entre el y el sedan pusimos mongaor, muchos años. Entonces, esto es, independiente de lo que diga aquí, dice hace muchos años. O sea, esto está en pasado. El om es uno que indica solamente una oración simple. No sé si ni siquiera sé si lo tengo por aquí. Bueno, pero el om en este tiempo, cuando estamos hablando de preposiciones de tiempo, nos indica dentro de. A pesar de que om también significa sí, o sea, lo que en inglés vendría siendo If. Exactamente. O sea, el om vendría siendo lo que es en inglés if y en sí, ¿no? ¿Y cuándo se usa ese if? Cuando es alguna condición. Claro, en los condicionales, ¿no? Exacto. Si yo hubiese sido más inteligente, a lo mejor me hubiese quedado allá donde vivía yo y no me hubiese venido a cagar de frío aquí. Bueno, es una cosa así, ¿no? El om. If. Pero el om, en esto de las preposiciones de tiempo, significa dentro de. Y eso es dentro de. Y eso no indica futuro. Y el y el sedan, que es lo que había dicho que significaba, hace. La cantidad de tiempo. Justamente la que va aquí. Y ahí se coloca hace una hora. Como, perdón, es como el sings, el sedan. Sí y no. Okay. Es como el sedan, es como en inglés no es compuesto como el sueco, sino que se usa ago. 20 years ago. ¿Qué quiere decir? Ok. 20, Hace un ¿qué tiempo significa? atrás. Claro, 20 years ago. ¿Qué significa? Hace 20. Ok. Entonces, si en lugar de ago le pongo 20 år sedan, hace 20 años. Es sedan. Lo que pasa es que la diferencia es que a veces, por ejemplo, los que saben sueco y quieren aprender inglés, muchas veces usan el 20 years ago, por ejemplo. Y claro, ¿por qué? Porque muchos de los que saben sueco, sabiendo que porque el sueco tiene mucho en común con el inglés, ¿no? Pero esto está mal escrito, porque eso creen que se dice, en inglés se dice igual que el sueco, for ago, mientras que en inglés se dice solamente ago, nada. Pero también podría since ago. Ah, sí, eso sí, pero que ya es otro, ya no es el, ya no es el pero no es la misma expresión que sedan. Claro, Ok. muchas veces en inglés es for. For. Claro, el casi significa lo mismo. En inglés cuando se utiliza el for no se utiliza el ago. No, exacto, pero en sueco sí. Entonces, que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, que gente que sabe sueco, por ejemplo, latinos o de habla hispana, que cuando aprenden el sedan, que significa hace, porque los 20 años se colocan aquí en medio, hace 20 años, entonces creen que en inglés, entonces en inglés tiene que ser for 20 years ago. No, es que el for no va. Es que el inglés no habla for, sino que ellos dicen 20 years ago, nada más, y eso significa hace 20 años. Es una forma de decir nomás, ¿no? Solamente que hay que tener en cuenta que para decir hace un tiempo atrás se usa el for sedan y aquí en el medio se coloca lo que es el tiempo, un minuto, una hora, un año, un siglo. Significa. Pero
La diferencia es lo que yo creo que se les queda en la cabeza esto de las preposiciones de tiempo, es esto, se usa mucho el om y el versedan. Pasado y el om es el futuro, dentro de una cantidad de tiempo. Om, por ejemplo, a ver, si le colocamos, por ejemplo, dentro de 2 meses, ¿cómo sería? Om. On two månader. Två. Månader. Två månader. Månader, claro. Y eso significaría dentro de 2 meses. 2 meses. Ya, y a ver, otro de los que están atentos ahí. Ahora que me digan hace 2 meses, ¿cómo se diría? Por. No, Two. otra persona, otro. Ok. Yo Que sea otro. Si om significa dentro de 2 meses, uno en el pasado, hace 2 meses, ¿cómo sería? För 2 månader. Två Månader. Y sedan. exacto. Y eso es hace. Hace 2 meses. El om para futuro dentro de y el för, la preposición compuesta för y sedan. Hace. Eso, cosas de todo lo que es el cuadro en general aquí, hay bastantes cosas que son interesantes, pero esta es súper interesante, porque esta se usa todo el tiempo, för, sedan y om, ¿no? Claro, mucha gente dice, por ejemplo, el verano pasado, claro, algunos dicen y sombras, o si no dicen y sommaren förra året, o sea, el verano del año anterior, en lugar de decir y sombras. Esas son formas de hablar solamente. Si uno se las aprende, perfecto. Pero, por ejemplo, si yo les digo, si yo les hago la diferencia, sino que la similitud, digo y sombras, ¿qué significaba? ¿Qué significaba y sombras? ¿El verano pasado? Exacto, el verano pasado. Es lo mismo decir, si uno no se aprende esa expresión, y sombras, y vintras, y höstas, porque muchos no lo hablan. Por ejemplo, gente que nacida aquí, sí, pero gente que ha aprendido sueco, yo escucho muy poquísimo que usan esa expresión, y sombras, y mondas de los días de la semana, sí, pero sombras, höstas, våras, vintras, es muy poca gente que usa eso. Y gente que lleva años aquí, pero que ha aprendido sueco aquí, ¿no? Y julas, por ejemplo, o sea, la Navidad pasada. Y poscas, la Pascua pasada. ¿Qué se usa en realidad en lugar de y sombras? ¿Cómo dirías tú, Alma, por ejemplo, en lugar de decir el verano pasado así y sombras? ¿Tú usas esa expresión o tú usas otra expresión? Si tú dijeras, mira, el verano pasado, el verano del año pasado hice eso y eso, ¿cómo dirías? Bueno, si no utilizo, yo sí utilizo y sombra, entonces era porras somas y porras Claro. somas. Así. Porras somas. Porras somas el verano pasado. Claro. Por ejemplo, Sombra, porras somas, yo sí. Ya. Pero, España. claro. Pero, por ejemplo, aquí, ¿ve? Entonces, förra, que es pasado, sommaren, el verano pasado, es lo que significa y sombras. Entonces, mucha gente usa förra sommaren. Por ejemplo, dice y mondas, que significa... ¿Aló? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿El lunes pasado? El lunes pasado. Y mondas. Entonces, mucha gente, en lugar de decir inmundas, que no usa esa expresión, dice ferra,
Måndagen. En, ¿cómo se llama? En forma definida. Bestämt. No förra måndag, sino que förra måndagen. El ferra es es pasado. Claro, Pasado. förra, anterior. Ferra. Ah, ok. ¿Me escucho nada? ¿Será que Ahora, No, ni yo escuchaba. no, Pensé que porque era problema de mi computadora. no, yo lo estaba dejando, lo estaba haciendo pensar. bueno, tengo problemas de Pero, audio? por Bueno, ejemplo, estamos si nosotros pensando. hablamos de semana, por ejemplo, al decir la semana pasada, ¿cómo se dice semana en sueco? Vecka. Exacto. Pero aquí, para decir semana, no se usa y vecas, por ejemplo, para decir la semana pasada. Ahí está mal, totalmente. No se usa ni en meses, ni en månader, ni semana. Pero sí, los días de la semana, sí, los nombres de los meses. No se usa, porque es una semana, es un sustantivo que no se usa ahí. Pero sí, por ejemplo, si hablamos de pasado, decimos ferra vescan, ¿no? Nu y vescan. Nu, ahora, esta semana, y vescan. Y la próxima semana, Vecka. perdón, Vecka. vesca. Vecka. Omenvesca, ojo, para que solamente les quede claro, omenvesca significa dentro de una semana, eso es lo que significa om, dentro de. Pero para decir la próxima semana usamos el nesta, Nesta vecka. nesta Nesta vesca, månad. nesta or, nesta vesca. Nesta vesca, ny vesca, y vescan, ferra vesca, nesta vesca, la próxima semana. ¿Se dan cuenta cuáles son las de lo que se puede decir en lugar de? Me quedó una duda. Espera un poquitito. Dice, aquí me quedó una duda. Me quedó una duda dudosa. No, tengo que hacer. Förra måndagen, el lunes pasado. Claro, förra måndagen, el de tisdagen, el lunes pasado o el martes pasado, förra måndagen. Es que me quedó la duda de que si se usa en forma ubestem o ubestem, o sea, definida o indefinida, o se dice förra måndag. El lunes pasado también förra måndag. Pero si se dan cuenta, dice, también significa förra måndag, aquí, también le dice aquí lunes pasado, claro. Pero si ustedes ven la oración, se usa förra måndagen, o sea, en definido. Ya. Entonces quedó bien. Förra måndag. ¿Por qué? Porque si miramos nosotros, así, forma de repetición, ya que yo aprovecho y les voy diciéndolo. Cuatro son. ¿Sí? Y este es singular ubestemt, singular sing, se escribe sing,
singular, ubestemt, singular, bestemt, plural, ubestemt y plural, bestemt. Entonces, ¿cómo sería singular ubestemt si hablamos de un lunes en Monda? Un lunes. Ahora hablemos de el lunes. ¿Cómo se dice? Mondagen. Dagen. Mondagen, justo como lo habíamos dicho anterior, porque el en se pasa así para formar la forma definida. Un lunes, el lunes. Ahora decimos lunes, los lunes. Måndagar. Claro, porque ese es el plural de Mondag, Mondagar. No es el plural de Mondagar, sino que es el plural de Dagar. Dag es día. Dagen es el día. Dagar es días. Puede ser tisdagar, onsdagar, söndagar, lördagar y es el lab. Y para decir los lunes, exactamente, mondagarna. Teníamos la terminación arna para decir los lunes. Por ejemplo, esa es una forma, eso, ya que me estabas hablando de ¿cómo se llama?, de repetición. ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, ya que me estás hablando de repetición, ¿por qué? No. Bueno, dejémoslo así, ya, no me quiero meter en el solío. Bueno, ya que me estás hablando de repetición, Silvia, te digo esto. Aquí, por ejemplo, aquí la repetición de esto de los sustantivos, que es súper importante. Súper importante. Esto es una cosa que tienes que quedarle. Por ejemplo, para decir una semana, ¿cómo se diría? En beca. En Bencan. En beca. Para decir la semana. Bencan. Becan. Y para decir semanas. Becanar. No, Becor. Y aquí, para decir las semanas, Becor. Las, por ejemplo. Así sucesivamente, puede decir los meses, el año. Para decir un año, por ejemplo, ¿cómo se dice un año? Eso ya lo deberían saber. En or. Et or, pero es et. Et or. Un año. Ya no es en, sino que es et. Y para decir el año. Oret. Años. Muchos años. Igual or. Or. Este es un Ore. sustantivo que no cambia en plural. Y para decir los años. No tengo idea. Aquí se diferencia, por ejemplo, oret, porque es et, or, ore, el año. Y oret, con n, es la terminación para decir los años. Por favor, la persona que está puesta en el micrófono, que se escucha. Bueno,
pero ya me pasó lo que son los sustantivos. Pero bueno, pero lo que yo quería dejarles claro es que la diferencia entre el om y för se dan. Y eso es súper importante que les quede clarito, súper clarito, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, yo tengo así bueno, les voy a pasar primero, porque ya no es tanto, lo que viene aquí abajo, las dos últimas, son más que nada, son cuando se usa. Brukar es usar, utilizar. När brukar, cuando se usa. Dice, när man pratar om när något brukar ske, använder man ofta prepositionen på. Då skriver man tiden i bestämd form. Ah, bueno, aquí salía. Justo lo que andaba buscando. Cuando se habla de que cuando algo acostumbra a suceder, cuando algo acostumbra, ske es igual que happen, händer, ske, cuando algo sucede. Cuando se habla de que cuando algo acostumbra a suceder, se usa frecuentemente, ofta, con frecuencia, la preposición po, no i, po. Y se escribe en forma definida. Por ejemplo, på torsdagen, que quiere decir el jueves, på julen, en Navidad, på sommaren, en el verano. Pero como estamos hablando de que algo acostumbra a suceder continuamente, entonces utilizamos på torsdagarna, o sea, en los jueves, på jularna, en forma definida plural, las navidades, y på somrarna, que significa los veranos. Även när man pratar om något som brukar ske vid dagens olika delar använder man bestämd form, till exempel, por ejemplo. Dice, incluso cuando se habla de algo que acostumbra a suceder durante el día, no significa que sea durante un tiempo de semana, los veranos, las navidades, sino que durante el mismo día, los diferentes tiempos del día, se usa también forma definida. Por ejemplo, på morgonen. ¿Qué significa på morgonen? Por la mañana. Por la mañana. Y al usar la forma definida plural, på morgnarna, queremos decir ¿Por las mañanas? por las mañanas, exactamente. O förmiddagen significa antes del mediodía. Förmiddagen es antes de las 12 del día. Y efter, que significa después, eftermiddagen, después del middag, o sea, después del mediodía, de las 12. Es por la tarde, ¿verdad? Es por la tarde. Es que kvällen es tarde. På kvällen es en la tarde. Ajá, o sea que se dice es por exterminar después del almuerzo. Exactamente. Es entre las 12, entre las 3 y digamos 4 de la entre tarde. las 12 y las 5 de la tarde, entre las 12, 5, 4, 5 de la tarde. Ya después viene ya kvällen, o sea, después de las 6 de la tarde, 6, 7, 8, 9. Ya después viene la noche, que es después de las 10. Digo yo, o sea, depende. Para mí la noche empieza como a las 11:30 de la noche. Ahí empieza la noche. Hasta las 10 de la tarde, para mí solamente después del almuerzo, de las 11 de la noche. Como yo duermo tarde, hay gente que se acuesta a las 8 de la tarde. Para ellos noche, pero para mí es tarde. Y se levantan a las 5 de la mañana, que para mí, yo recién estoy en el primer sueño. Pero bueno, somos diferentes. Yo creo que somos dos. Me acuesto a las 12, 12:30, 1 y despierto a las 9 a las 10. Y los que están aquí, de todos ustedes, los que están aquí, que ustedes son, ¿qué? ¿Son mañaneros o son o les gusta la noche? Yo me quedo hasta bien noche, pero me levanto temprano siempre. Pero por Tipo 8 de la mañana ya estoy, tipo 8 de la mañana ya estoy levantada. Y me acuesto Claro, tipo 12, 12:30 sí, pero de eso la uno, medianoche. yo también lo hago, pero esto es obligación. Pero si no fuera, pero por ejemplo, porque yo conozco gente que los fines de semana
se levanta a las 6 de la mañana igual, a tomar su cafecito, a leer su periódico. Y le digo, tú estás loco, le digo yo, a las 6 de la mañana, yo recién me voy acostando. Por eso, Me levanto a veces. claro, lo que pasa es que hay gente que se levanta temprano aunque esté libre, yo no. Yo no, de temprano no. Que me levante yo a las 6 de la mañana, 6:30 o 7, es porque tengo que ir a trabajar, porque estoy obligado, ¿no? Pero si por mí fuera, yo empezaría la hora de trabajo a las 10 de la mañana. Y después por la tarde, No, ya. mejor al mediodía, mejor comenzar a trabajar. Comenzar a trabajar después de... No, porque estaría muy tarde, ¿no? Pero por ejemplo, yo siempre en el trabajo cundo más después de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde puedo trabajar hasta las 10 de la noche si quiero, pero ahí estoy con una energía. En la mañana, voy a tener que tomar como no sé cuántos cafés. Y me cuesta un par de horas antes de empezar. Y cuando estoy empezando a trabajar, a tomar el ritmo, ya es hora de almuerzo. Así que, pero bueno, pero volvamos a lo que íbamos. På morgonen es la mañana y på morgnarna es las mañanas. På förmiddagen, bueno, antes del mediodía, y på förmiddagarna, antes de los medios días. O sea que es una cosa que acostumbra a suceder todo el tiempo, ¿no? Igual que por la tarde, esto es en singular, por la tarde y por las tardes. Por la noche y por las noches. ¿Qué hacen ustedes por la noche o por las noches? Eso es lo que quiere decir de cuando se usa en forma definida. Pero se usa en forma... ¿Perdón? No, cuando dice hela natten es toda la noche, ¿verdad? Bueno, ¿Qué hiciste? claro, eso es toda la noche, Ver ¿no? televisión. Ajá. Entonces dice hela natten yo cita de ver. Que toda la noche mira televisión. Yo entiendo que dicen toda la noche de las 11 hasta las 3, 4 de la mañana, entonces, ¿verdad? Eso es toda la noche. Claro, pero eso depende de persona a persona. Eso va, ya. Y después tenemos eso, bueno, estamos diciendo, ¿cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? När brukar vi. Pero, y ahora después lo otro, ¿qué tan a menudo? Hur ofta? Entonces dice, svarar vi på frågan hur ofta, så brukar vi använda följande uttryck. Si respondemos a la pregunta ¿qué tan a menudo? No acostumbramos, brukar otra vez que sale, se acostumbra a usar la siguiente, följande uttryck. ¿Qué quiere decir följande uttryck? En inglés se parece mucho. Por lo menos följande. En inglés, ¿cómo sería en inglés? Búscame una palabra en inglés, lo que sabe en inglés, que tenga más o menos esto, följande. Next. Sagafoleande creo que es el siguiente, algo así, ¿verdad? ¿Qué sería next? Follow. Following. Siguientes. Sí. Följande, por ejemplo, es lo que significa en inglés. Följande ut. Uttryck es. Siguiente. Es la expresión. Expression. Expresión. Följande uttryck. Pero följande se dice así, siguiente. Follow, viene de follow, de följa, seguir. Bueno, entonces se usa la siguiente expresión. Y, ¿qué tan a menudo estamos? Y el om, y forma definida. Y el par, que significa en realidad por ejemplo, 5 coronas por kilo. 5 kronor per kilo, por kilo, por. Y
de forma indefinida. Entonces aquí lo que nos da son ejemplos de cuando se usa el i con la forma definida del sustantivo, cuando se usa el om con la forma definida del sustantivo y cuando se usa el per con la forma indefinida. Y esto no nos vamos a adentrar mucho porque es demasiada teoría, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo solamente. La primera i con la forma definida, esto uno lo va aprendiendo a medida que, uno lo va entendiendo a medida que va aprendiendo más y más el idioma, ¿no? Se usa todos los tiempos del año, todos los tiempos, dice, se puede usar en todos los tiempos menos el año, el día 24 horas y después la noche. O sea, quiere decir antes de las palabras segundo, minuto, hora, semana, meses. Ahí se usa el i, porque estamos hablando de qué tan a menudo. Por eso les digo yo. Entonces no vamos a entrar a definir ni una, sino que son ejemplos solamente. Por ejemplo, yo springer 2 gånger i veckan. Yo corro 2 veces a la semana, porque estamos respondiendo a la pregunta qué tan a menudo. Y el i lo usamos ahí. No lo usamos en el año, no lo usamos en el día, ni en las 24 horas del día que les digo yo, ni en la noche, sino que lo usamos en segundos, minutos, horas, semanas, meses. Y aquí, hun åker buss några gånger i månaden. ¿Qué me puede traducir eso? Yo, o si no hay nadie, pues yo, o algún compañero que lo pueda hacer, porque solo yo siento que hablo. Ok, que ella viaja en autobús varias veces al mes. Claro. O Ella viaja en autobús några gånger, algunas veces. Algunas veces en el mes. Al mes. Al mes. Claro, y aquí después tenemos el om, lo mismo, cuando se usa papá, y un poco complicado, mucha teoría. Pero por ejemplo aquí, yo åker skidor minst, es de minst, mindre. Por lo menos, dice. Yo acostumbro a andar en esquí por lo menos 5 veces al año. Om året. Aquí yo corro 2 veces a la semana. Se dan cuenta que aquí se usa el i veckan. Y aquí, por ejemplo, yo también le puedo decir, yo springer 2 gånger om året. Por eso que semana se usa el i y en el año se usa el om, a pesar de que significa lo mismo. Yo puedo, la misma oración, yo springer 2 gånger i veckan, y aquí le puedo poner, yo springer 2 gånger om året, al año, i veckan, a la semana. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se usa el i, cuándo se usa el om o cuándo se usa el per? Por ejemplo, yo hago ejercicio 3 veces a la semana. Siempre se puede usar per vecka, por semana. Pero eso solamente es para que tengan una idea de lo que significa. Yo todavía no les comparto este material, ¿no es cierto? ¿No? No, todavía no. No, profe. Todavía no lo compartido. Estamos esperando que lo compartan. Bueno. Ya que una vez que hemos visto esto, yo les quería mostrar un pequeño ejercicio que yo tengo pasado aquí. Aquí. Vamos a usar un poquito las preposiciones de tiempo, ¿no? Entonces, dice, skriv ditt uttryck. ¿Qué es lo que significaba uttryck? Te lo dije recién. Expresiones. Expresión. Uttryck, expresión o expresiones. Escriba expresiones de tiempo con las preposiciones. Dice que escriba la preposición correcta. Entonces hay que elegir entre, mellan, entre, y, o, om, innan, que significa innan, antes de, y för, para. Entonces, tenemos el i, el po, el om, innan o för.
Entonces decimos, la primera dice, Lidia kom till Sverige i ett år sedan. ¿Qué creen ustedes que va ahí? ¿Quién me la puede hacer la primera? Yo, Alma, ¿Ya? Lidia kom till Sverige ett år sedan. För. Exacto. ¿Por qué för? Porque teníamos el sedan. Sedan. O sea, hace un año. Que Lidia llegó a Suecia hace un año. Dice la segunda, ¿qué me puede hacer la segunda? Ahmed delar ut tidningar. Delar ut es repartir. Tidningar, periódicos. Él reparte periódicos. Y morgonen. ¿Qué puede ser ahí? Silvia, ¿Ya? ¿Qué podría decir? Ahmed delar ut tidningar om morgonen. Dice que Ahmed delar ut, estamos en presente. Ahmed reparte periódico sobre la mañana. Po. Claro, estábamos recién mirando esta. Po. No. Po. Ya. Yeah. Aquí. Po morgonen. Es una cosa que se hace continuamente. Po morgonen, en las mañanas. Entonces es po. ¿Me quiere hacer la siguiente? Otra más. Po. ¿Quién me quiere leer la siguiente? Josef ska börja på ett nytt jobb y dice $2, 2 días. ¿Quién me quiere hacer esa? ¿Alguien? ¿No hay nadie? ¿Están todos durmiendo? A ver, ¿a quién tenemos aquí? Participe, señora, participe, señor. Tenemos Alma o Hugo, tenemos a Manu, Sara, Mengíbar, Silvia, y aquí tenemos un invitado, usuario invitado, no es que no sabemos quién es. A ver, ¿qué me quiere hacer esa? O me van a obligar a que la haga yo. Ya, bueno, un voluntario. Yo, ¿Quién yo? yo, Cicely. Ah, Joseph. hola. Hola, es que me he cambiado el nombre ahorita porque estoy usando el usuario de mi hijo, pero bueno. Joseph Scan Borja Po Etnit Job no. Sí, ya te estoy oyendo. Sí, Joseph. Sí, ¿Ya? Sí. Sí, Joseph ska börja. Acuérdense que la J es como I, börja. Okay. Joseph ska börja på ett nytt jobb om 2 dagar. ¿Por qué om 2 dagar? Porque Joseph va a empezar un nuevo trabajo dentro de 2 días. Dentro de 2 días. Exactamente. ¿Alguien más quiere hacer la cuarta? Sara, por ejemplo. En la primera palabra de la 4 es, ¿cómo se pronuncia? Java. Java. Es un nombre. Ah. Dice Java y hem por encima sedan. Encima seda. Ya, ¿y qué quiere decir eso? Que Java es... Java, Jig es el pasado de go. Go es ir, jig fue. Se fue a casa. Java se fue a casa. För, encima seda.
O sea que En hace una hora. hace una hora, exactamente. Muy bien. La siguiente, la número 5, voluntarios. Yo, Alma otra vez, tal Alma, vez así, ¿no? Dice, Inan, Han, Si, Yo, son lerare, Shurte, Han, Taxi. Inan, o sea que antes, Inan, ¿antes de qué? que él tuviera un trabajo como profesor, él conducía taxi. Exactamente. Antes de que se consiguiera un trabajo como profesor, Él trabajaba como taxista. sí, trabajaba como taxista. Fic es el pasado de fo, de obtener, recibir. Antes Ajá, sí, antes que de conseguirse el trabajo como profesor, trabajaba como taxista, ¿no? Manejaba taxis, mejor dicho. Sara, la número 6, dice Sara que. ¿Quién quiere hacer esa? ¿Quién? Ya. ¿Qué? ahí se Ok, Silvia, pero lo voy a intentar. Está bien, me parece bien que lo Hola. intentes. Ya dime, si me parece bien que lo intentes. Sara Vorpovio Igor. Igor, claro, ayer. Igor. Sara fue al cine ayer. Igor. Y Do es hoy día. Igor es ayer. Bien. La número 7. ¿Alguien? Dice Dom Gorlonga promenader. Significan caminatas. Entonces dice, longa, largas. Ellos toman unas largas caminadas. ¿Cuándo? ¿Qué sería aquí? Algo que es a menudo. Ofta. No. O Puede ser, sí. Helgerna son fines de semana. Helgerna es, si le digo, si le hago esta misma gráfica aquí, le digo un fin de semana, o una fiesta, mejor dicho, pero se le dice mucho fin de semana, en helge. El fin de semana, helgen. Los fines de semana, helger. Fin de semana. Y los fines de semana son hel, los fines de semana. En un fin de semana, el fin de semana, fines de semana y los fines de semana. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué está diciendo que aquí? Que ellos toman caminatas largas los fines de semana. ¿Cómo sería? Don Gorlonga Promenader. ¿Qué preposición sería ahí? Me han dicho for, me han dicho, ¿qué más? Po. y Po. ¿Por qué po? Es lo que yo les estaba explicando acá, lo mismo que vimos acá. ¿Cuándo se usa? Lo que les había dicho, ¿cuándo se usa? Cuando algo acostumbra a suceder todo el tiempo. På torsdag, på julen, på sommaren, på morgonen, på förmiddagarna. Entonces, si hablamos de fin de semana, es på helgerna. Siempre se usa
en po y siempre se usa po cuando se habla de algo que se hace frecuentemente y en forma definida, tanto singular como plural. Bien, po, Helena. La número 8. Esa es más fácil porque está en la palabra seda. ¿Cuál sería la preposición ahí? De gifte sig för fyra år sedan. Gifte sig, ¿qué significa gifte sig? Ellos ¿qué hicieron? Casarse, suicidarse. Se suicidaron, claro, una cosa así. Ellos se suicidaron. No, ellos se casaron, perdón. Ellos se casaron för 4 år sedan. O sea que hace ¿cuánto? 4. 4 años. Hace 4 años atrás. Hace 4 años ellos se casaron. La número 9 dice, yo köpte viene del pasado de köpa, que es comprar, compré, en lägenhet. ¿Qué es lo que es en lägenhet? ¿Cómo le dicen ustedes allá? En España dicen un apartamento o departamento. Un departamento. Departamento, ya. En España le dicen un piso. Ajá, en Guatemala se dice un piso. En España se dice un piso. En España se dice, me compré un piso. Todo el segundo piso. No, un piso. Ellos dicen departamento, ¿no? Nosotros también en Chile decimos departamento o apartamento. Bueno, yo köpte en lägenhet, eso significa lägenhet. Yo me compré un apartamento. Fuel, ¿cómo sería? Si me compré, sería... Esto parece que no lo hemos visto antes. Hay una palabra que se llama e-fuel. Y e-fuel significa, ¿qué significa e-fuel? Para los que lo viven aquí en Suecia. El año pasado. Desde el año pasado. Es pasado del año. El año pasado. No sé qué estoy escribiendo. E-fuel, ya no sé ni lo que escribo ya. E-fuel. El año pasado. El año pasado. El año pasado, ¿no? El año pasado. E-fuel. Entonces, e-fuel en realidad es lo mismo que cuando estábamos hablando aquí. Aquí hablamos de años. Por ejemplo, el lugar de fuel, ¿qué podemos usar? ¿Qué expresión podemos usar en lugar de fuel? Förra året. Fuel es förra året. O för ett år. Ett år. Por ett år sedan. Claro, hace un año atrás, förra år el año pasado y fuel es el año pasado. Si no lo han visto antes, ahora lo han visto esta, y fuel. ¿No? Eso significa. Entonces, la preposición que estábamos buscando era y. Y fuel. Bueno, la siguiente, la 10ª, dice, när var du på jobbintervju? Jobbintervju es un sustantivo compuesto. ¿Entrevista de trabajo? Exactamente. Entrevista de trabajo. Como que me quedó un poco medio raro, pero no importa, vamos a hacerlo así. Ya. Job interview, entrevista de trabajo. Job es trabajo. Interview es entrevista. Entrevista de trabajo. Entonces decía, när var du, o sea, ¿cuándo fuiste tú? ¿Cuándo estuviste en la entrevista de trabajo? Me pregunta, ¿no? När var du, ¿cuándo estuviste en la entrevista de trabajo? ¿Cuándo tuviste o cuándo? Claro, ¿tú cuándo tuviste la entrevista de trabajo? Y la respuesta es, jag var, o sea, yo estuve en la entrevista de trabajo. Yo estuve pasado. ¿Cuándo? El martes. ¿Pero cuándo? ¿Po? Tisdag. O tisdag. ¿Qué es lo que habíamos hablado de cuando se usaba pasado? Pretéritum.
I. Itistas es pretéritum. Po es futuro. Y aquí ya estuvo ya. Y en la única parte donde se usa la S es en el pasado. Tistas, sombras, yulas. Entonces siempre la preposición. ¿Qué preposición es? I. Y. Claro, no po. Recuerden siempre cuando aparezca un día de semana, qué sé yo, una estación del año, así con una S, piensen siempre, es I, siempre es I, porque se está indicando pasado. Cuando se indica pasado, vor, del verbo yo estuve en una entrevista de trabajo, siempre es I. Y yo voy a estar en una entrevista de trabajo, se usa el po. ¿Me explico? ¿Lo entendieron? Sí, muy claro. ¿Alguien llegó o alguien entró o mano? Y lo está. Perfecto. Luis, mano. Perfecto, ya. Lo que les iba a explicar. Yo vor qué? Po, ¿no? ¿Cómo hacía la oración? Yo vor po, job interview. Yo vor po, job interview. Y this tax. No digo yo si no sé lo que estoy escribiendo. Itistas. Itistas. ¿Por qué itista? Porque es vor, es pasado. Yo vor. Pero si yo uso el futuro, ¿cómo diría el futuro? Ayúdenme ustedes. ¿Yo qué? Ska. Bien. Ska. Yo bien. Yo ska qué. Después del ska viene el verbo en qué. En infinitivo, pero no me acuerdo cómo se escribe. Para. Por es pasado. Bora es infinitivo. Yo ska bora o job interview el martes. ¿Cómo diría? Potistas. O Po. Potisdag. Ese es el pasado, ¿no? Entonces, potista cuando es futuro. Scabora. Esa es la diferencia. Por eso, ojo, siempre en el pasado siempre se usa y con el tistas, mondas, ¿no? Yulas, sombras, vintras, todo eso. Pero para hablar de futuro, hablamos con el po. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entendido. Entendido. Bien, entonces vamos itistas. Entonces vamos a ver la última que es doble. Dice, Eddie har bott i Örebro. ¿Qué significa har bott? Este es supinium, mejor dicho, participio. Ha vivido. Vivido. Ha Ha vivido. vivido. Bur es vivir. Budde vivió. Har bott ha vivido. Y Örebro es una ciudad que queda en el centro de Suecia. De aquí de Estocolmo queda 3 horas de Estocolmo. Y Pero en a el 2 medio. horas de Bueno, Örebro es una ciudad grande, bien bonita de todas maneras, ya. Dice que Eddie ha vivido en Örebro 3 años. Pero, 2 semanas se va a cambiar. Entonces, dice, Eddie ha vivido en Örebro por 3 años, pero dentro de 2 semanas él se va a cambiar. ¿Cómo sería? ¿Qué preposición sería aquí? Eddie, Harwood y Örebro. Y. Y,
exacto. Itreor. El estado itreor. Y después, om. Muy bien. Om, tú ves que dentro de 2 semanas se va a cambiar. Perfecto. Bien, cuando se dice una cosa que sucede todo el tiempo que está aquí, ese ha vivido itreor. ¿No? Y om es dentro de. Vamos a controlar la respuesta. Vamos a controlar la respuesta. A ver si nos va bien. Todas mal. Wow, todas bien. Mira. Qué inteligente que somos. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Bravísimo, bravote. ¿Quedó claro esto? Lo de las preposiciones. Sí, profe. A ver, ¿hay aquí algo? Bueno. Sí, No, profe. sí quedó, ya. Bien. Eva y Opo. Esto lo hicimos la vez pasada, así que esta no lo vamos a hacer otra vez. Perfecto, ya hemos hecho la que teníamos que hacer aquí. Lo dejamos ahí. Hola, tengo una duda. ¿La señal fue que se le fue a usted, profe, o a mí? ¿Perdón? Es que se me fue la señal un momento. ¿Fue problema de mi computadora o fue problema en general? No sé. Usted, Oh, yo no me he dado cuenta. ¿Y Yo usted se creo dio cuenta? Fue, creo que la suya, Silvia. la tuya, Silvia. Tuvo un problema de internet. Ah, sí. Yo no me... Ah, tiene que haber sido la tuya. Entonces, yo que tú la tomo y la tiro. No, tampoco. Pero bueno, ya. No tiene que haber sido tuyo. Porque yo no me percaté de nada. Pero bueno, vamos de a poquito, ya que nos queda poco tiempo, entonces para que, digamos, terminemos esta cosita. Hay una parte importante que vamos a estudiar, no ahora, que significa ¿cómo se llama? Cómo se forman las oraciones, las oraciones principales. Pero antes de eso, vamos a ver lo que son qué es lo que habíamos visto aquí nosotros, qué es lo que nos quedaba de todas estas cosas que habíamos visto. Nos quedaban las intercesiones, interjecciones y nos quedaban las conjunciones. Intercesiones dice, las interjecciones son palabras uböligas. Ese yo creo que es la 50.000ª vez que le he dicho lo mismo. ¿Qué significa ubölig? que son inflexibles, que no se pueden cambiar. Claro, No se pueden conjugar. claro, exactamente, no conjugables. Palabras no conjugables o las interjecciones, dice, frecuentemente cortas. ¿Por qué? Porque las interjecciones en realidad, ¿qué es lo que denotan? Expresiones. Que en realidad esas mismas son en realidad es una oración en sí. Estas se usan, estas se usa anvens, verbo con S, pasivo, se usan. Estas se usan en reacciones sentimentales, o sea, de sentimiento, ¿no? También como palabras de saludo y como, ¿qué es lo que es Hermningar? ¿Usted sabe lo que es herma? Hermningar viene del verbo herma. No todo el mundo sabe lo que es herma. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué hacen los monos? Los monos hacen bulla. Los monos hacen... No,
No, pero que es una, por ejemplo, cuando una persona hace ¿cómo se dice? Remedar. Ajá, o sea, va a ser algo, algunas Copiar. mímicas. Sí, como copiar, pero ¿cómo se dice la palabra? Remedar. 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 Eso Remedar, significa sí. remedar. Y yud significa sonido y hermingar, ya no sé ni cómo se podría decir, porque pasa a ser sustantivo, no verbo. Hermingar. Yud hermingar. Vendría siendo cuando uno remedia el sonido de algo, pero ¿cómo vendría siendo lo que estaba diciendo ahí? En español, ¿cómo lo podría traducir? Tendría que ser esta. Tendría que ser imitaciones, imitar, germa, imitar, ljudhämningar, imitación de sonido, remediar, germa o imitar. Entonces, las interjecciones, no estábamos en esa, estábamos en esta, decía que son eso, por ejemplo, marchando, sha, nej, ay, fy, soya, hey, hallå, usch. A ver, que alguien me diga esta, otra vez, así como se las dije yo. ¿Alguien quiere decirlo? Aquí hay varias. Marsh. Sha. Marsh, ash, nej, ay, fy, sha, hey, hallå, usch. Usch. Marsh. Shas. Sha. Nej. Chas. Nej. Nej. Uy. Ay. 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 Fy. 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 Soya. Soya. Hey. 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 Hallå. 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 O Ush. push. Push. Ush. Ush. Esas son Cuando las algo desagradable, ¿verdad? Ush. El halló se puede decir que es para cuando llama la atención de alguien. ¡Halló! Pero halló también pasa. Halló. También es una palabra de saludo. El hey y el halló. Exacto. Ush. Y el Halló. marsh. Marsh es como Una marcha. decir, ya, marchando de aquí. Marsh. Chao, chao, vuélate, desaparece. Ah. Así como queriendo decir march. Ya, así como también, ya, fuera, ya, fuera. Nay es no, hay, bueno, sí, es como queriendo, es como en España dicen recorcholis. ¿Cómo dirían ustedes así? Sí. ¿Cómo dirían allá? Tienen una expresión así, ¿no? ¿O no tienen? ¿No se le ocurre? Yo la única que pienso es como decir algo como diablos o así. No, sí, más o menos, ¿cómo diría usted? Sí, o sea que, perdonando la expresión, perdonando porque estamos dentro de gente, es como decir mierda. Sí. Sí. Así, perdonando la expresión. Claro, sí. Es fushi. Cuando dicen A ver, sí. Guay. Fushi, intersección, fushila, no tengo idea. Guácala, es como decir guácala. Qué asco. Menos mal. Es decir, sí, es como decir guácala. ¿Usted usa la palabra guácala? sí, guácala, qué feo esa cosa. Mira, Qué feo lo que le huele, dije qué yo, feo. lo que le dije yo. Mierda, eso significa fi. Y aquí viene lo que dice fi fan, o sea, porque fan significa diablo y fi fan, la expresión fi fan, que lo usan mucho los suecos, yo no sé por qué, tanto hombres y mujeres, es que mierda. Sí, O sea, sí. no joda, o sea que... En la escuela una vez un compañero de FIFAN, Neil, forbidden to say it or hell, que no tenía que decir FIFAN en la escuela. Bien No, enojada la profe. no, porque no tiene que decir FIFAN, porque en realidad es una mala educación, ¿no? Así, ¿no? Pero hay una que lo usan en lugar de FIFAN que se llama FIJuston. Pero ya, eso es más ridículo. Pero también se puede hacer fi, solamente fi. Y no, aquí no, tan fi no significa mucho así.
es más suave, ¿no? Fy. Pero esta expresión, fy, fan, es bien fuerte aquí. Pero uno, bueno, no sé si se lo dirá a alguien, a ver. Por ejemplo, cuando uno te están contando algo que pasó, y tú dices, no, de verdad, sí, fan. O sea, ¿qué más? ¿Qué cosa? Una cosa así. Fy, fan, por ejemplo. Yo la primera vez, el FIFA, la primera vez que yo lo escuché fue cuando venía un chico en una patineta en el parque y venía y se cayó y dio como una vuelta. Y el otro chico le dijo, FIFA. ¿Y qué pasó? Claro, Y le fy, pregunté, fan, o sea, ¿qué pasó? O sea, el diablo. ajá, Así, aquí, sí, por sí, ejemplo, porque fy, fan también se puede traducir así, más suave, al diablo. O aquí, esta es la que usan mucho también. Y en lugar de fy, fan, cuando se dice, no se dice eso, se dice fy, juston. O sea, como decir en España, qué coñazo. En España se dice así, qué coñazo. Fy podei, perro malo no. Fy podei, no. En italiano le dice vergogna. ¿Alguien sabe italiano? Vergogna, o sea, vergüenza debería darte, una cosa así. ¿Se perdieron todos? ¿Me quedé solo o qué? aquí ¿Aló? estamos. ¿Están ahí? Estoy escuchando, estoy ¿Y por qué? escuchando. Que ¿Y por pregunta qué? que quién habla italiano. Yo parlare Yo italiano. también. ¿Y por qué? ¿Pero por qué se puso así? No sé. Bueno, ya, dejémoslo ahí. Bueno, eso significa fi. Entonces, esas son lo que son las interjecciones, ¿no? Dice, bueno, este es una ramsa, este es como ramsa se le llama un verso más o menos, ¿no? No lo vamos a traducir ahora. Pero dice que las interjecciones aquí en este caso, dice, son palabras que tú usas para expresar una sensación fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí está lo mismo. Ay, fi, uy, ush, ya. Hurra, bravo, ay, just look me. O sea, me pegué. Ay, me pegué. También las interjecciones son palabras que se usan cuando alguien quiere para saludar a alguien. Por ejemplo, hey, good dog, que significa buenos días. Hello, como decir hola. Adieu, aquí no dice adieu, dice adieu. ¿Y qué significa adieu? Adiós. Adiós. Farvel, hasta luego. Farvel. Son expresiones good night, buenas noches. Hey, hurade, ¿qué tal? Esas son todas esas expresiones, para que tengan una idea de lo que son las interjecciones, ¿no? Expresiones para expresar sentimientos fuertes, para saludar a alguien, o también interjecciones son palabras para expresar sonidos. Por ejemplo, ¿cómo hace un perro? Wow, 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 wow. Y un gato miau y todo lo demás. Pero toda esa cosa, cuando uno dice, pero miau y qué sé yo, y todas esas cosas así, todas esas palabras que se usan así son interjecciones. Entonces se usan ¿para qué? Para expresar sentimientos fuertes, por ejemplo, cuando uno se pega, de sorpresa, de cualquier cosa, de dolor, para saludar, son expresiones de saludos, y para imitar sonidos. Vamos a ver esto de las interjecciones. Hej! Ja, det är en interjektion. Och idag har vi kommit fram till interjektioner i våran ordklassserie. Och vi ska jobba med utrop helt enkelt. Och interjektioner, det är utrop. Hej! Ja! Shh! Huva! Och så vidare. Det finns flera olika sorters interjektioner och här kommer en liten lista.
Vi har till exempel känslouttryck. Det är en sorts interjektioner. Och känslouttryck, det kan till exempel vara aj, oj, usch, saker som man kanske säger när man vill uttrycka en känsla. Hälsningar, det är förstås hej, hallå, goddag, adjö och så vidare. Befallningar kan vara shh, schas. Men det kan till exempel inte vara kom, eller hur? Kom hit, om man säger kom, det är ju en befallning, eller hur? Men det är ju ett verb, eller hur? Det tillhör ju ordklassen verb. Det man får tänka på, det är att interjektioner, det är utrop som inte tillhör någon annan ordklass. Så inga verb till exempel. Sitt, kom, gå. Det är typiska befallningar, men det är ju verb. Utan här är det befallningar som inte är verb. Till exempel shh, sådana uttryck. Svarsord är en sorts interjektioner. Ja, jaså, nej, Sen har vi de ljudhärmande orden. Bä, swish, klang, pang. Och sådana ord som helt enkelt härmar. Och så har vi svordomar. Och här tänkte jag inte ge några exempel, för ni kan gott om svordomar, det är jag säker på. Men de räknas i alla fall in under interjektioner som ordklass. Och oftast när man har skrivit en interjektion så brukar det komma ett utropstecken eller ett komma efteråt. Eller hur? Hej, sa Gunvor, eller hur? Då har vi en interjektion och så har vi ett kommatecken. Eller så kan det komma ett utropstecken. Äsch, skrek Karl. Sammanfattning redan nu, men det är en liten ordklass det här så att sammanfattningen kommer redan nu. Interjektioner är utrop. Oftast har de ett utropstecken eller ett komma efter sig. Och de här utropen kan vara lite olika sorter. Det kan vara känslouttryck, bravo, jippi. Det kan vara hälsningar, tjena. Det kan vara befallningar, shh. Det kan vara svarsord, jaså. Det kan vara ljudhärmande ord, swish, pang och så vidare. Och så svordomar då, kan det vara också. Bueno, había harto bla bla. ¿Entendieron algo de lo que dijo? ¿Alguna cosita? ¿Todo? No. Es que como nadie contesta, digo yo. ¿Se entendió algo o no? No, profe. No, ya. Pero, ¿sí? Solo sé que mencionó La verdad que a mí me costó las entender. clases Casi no de capté la nada. palabra. Perdón, claro, mencionó las clases de palabras que estábamos estudiando. Ajá, y dijo, creo que dijo algunos ejemplos como hey, hello, yay, no, nay, y así, Claro. según las clases. Claro, lo que ella estaba diciendo es que lo que yo les había dicho anteriormente, esto de las interjecciones, ¿no? No, aquí no era, sino que era acá, en el anterior. En esto, que había interjecciones que se usan para expresar una sensación, una sensación, ¿no? Como por ejemplo, ay, fi, uy, ush, ya, hurra, todo eso. Y ella está diciendo lo mismo, ¿no? Después había una para saludar, hey, udo, hello, todo eso, ¿no? Después ella habló de, ¿cómo se llama? De interjecciones, befallningar, dijo befallningar. Befallningar son como mandatos. Por ejemplo, y entre los mandatos está ese, por ejemplo, que yo digo, march, o sea, fuera. Así, ¿no? Y toda esa clase de sonidos que se usan para... Pero lo que dijo ella, y es bien claro, por ejemplo, una forma de mandar también es como lo que llamamos nosotros imperativo, es por ejemplo, ven, o sea, come. Pero
lo que dijo ella, que a pesar de que eso es una forma de mandar, ¿cómo? Siéntate. Eso no son interjecciones porque esos son verbos y eso pertenecen a la clase de verbos, ¿no? Así que las interjecciones son cualquier otra clase que te exprese un sentimiento, un saludo, pero que no pertenezcan a ninguna otra clase. Eso fue lo único que dijo, en realidad. Pero bueno, eso era lo que eran las interjecciones, ¿no? Y otra cosa que dijo también es que siempre la mayoría va con un signo de exclamación. Si se dan cuenta, casi la mayoría tiene un signo de exclamación, ¿no? Y se escribe eso, y después se escribe una coma, y después se escribe lo que ella, como ella dijo, ¿no? Por ejemplo, I, just look me. I, por ejemplo. Ese es un sonido de dolor. Just look me pegué, me golpeé, me he golpeado, una cosa así, ¿no? Y en realidad el signo de exclamación no debería ir ahí, sino que debería después ir aquí, después del I. Ahí debería ir. A mí lo que me hubiese gustado haber terminado pasando de lo que eran las conjunciones, porque también es un capítulo bien corto, pero ya como son las 8 aquí son las 8. ¿Qué hora es allá? La 1 de la tarde. Ya a la 1 de la tarde. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Y les digo desde ya que el próximo jueves no vamos a tener clase porque es Día de Reyes. Sí, tres condados. Claro, Trestondagen, ¿no? Epifanía, como le llaman religiosamente, la fiesta de la Epifanía, o sea, Reyes. Así es que nos vemos la semana siguiente del 6, que vendría siendo el 13. ¿Te parece? Sí, sí. Ok, profe. ¿Ya? Sí. Bueno, les deseo feliz año. Gracias igual por feliz año. Feliz año. Igualmente, feliz año. Adiós. Feliz año, que lo pasen muy bonito y que se diviertan. Gracias igual. Ya nos estamos viendo el próximo año ya y mucha suerte. Hasta felicidades. Gracias. Gracias, profe. Igual para Adiós. Gracias, profe. Adiós, hasta luego. Hasta luego.